Pues nada, como digo, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir a este pequeño acto, una tarde tórrida de calor como es la de hoy. Un día también que hay mucha actividad política, que tenemos pleno en las Cortes de Castilla y León y también bastante intenso. Y bueno, pues los actos nosotros nos ha parecido que en cualquier caso había que mantenerles y como estamos en el periodo de presentación de nuestro 45 aniversario de Comisiones Obreras de todos estén a gelo. Y como digo, está enmarcado esta presentación de la digitalización de nuestro archivo, está enmarcado dentro del 45 aniversario de Comisiones Obreras de Castilla la Vieja, que luego fue Castilla y León. Hemos inaugurado la exposición de Sierra aquí la semana pasada y también hemos hecho algún otro acto en estos días. Y seguiremos haciendo en el marco de este 45 aniversario más actividades, como también es la presentación del libro, que posiblemente lo hagamos en Villablino y posteriormente en Valladolid, de cómo a partir de la huelgona de 1962, cómo Comisiones Obreras en aquel conflicto, en aquella huelga, no se disuelve y es la primera comisión obrera permanente o perenne que, según algunos expertos o algunos historiadores, fue la primera comisión obrera de España. Desde luego, sin entrar a esa disputa, sí, desde luego, en Castilla y León. Bueno, esto es en general este escenario de trabajo que estamos haciendo para conmemorar nuestro 45 aniversario y no puede ser de otra manera que tocar el tema, además de la cultura, de la música, de nuestra historia, también de nuestra memoria, ¿no? Y es lo que toca hoy con esto, porque es importante que el sindicato tenga su archivo, pero también le saque a la luz y le saque para que la opinión pública, para que la ciudadanía conozca cómo nos organizábamos, conozca nuestras pancartas, conozcan nuestros discursos, nuestros debates, cómo nos organizábamos, cómo debatíamos, cómo nos peleábamos, si cabe también la expresión en positivo. Bueno, pues es bueno que eso se sepa y eso es lo que estamos haciendo con este proceso de digitalización. Ignacio y los compañeros ahora darán más detalle de cómo, en qué momento estamos, en qué momento histórico, en qué años, pero bueno, en cualquier caso yo creo que la memoria es importantísima para saber también de dónde venimos y saber dónde estamos y hacia dónde tenemos que dirigir. Y nosotros nos encontramos ahora en un momento, 40 o 50 años después, en fin, la vida evoluciona, pero hay elementos comunes. El sindicato nació en la lucha antifranquista contra la dictadura, luchando por mejoras condiciones de trabajo y salariales y también por el espacio de libertad, que es lo que ahora el sindicato está haciendo en esta pelea contra la extrema derecha, no nosotros contra ellos, ellos contra nosotros, que vienen a mermar la capacidad del sindicato, no reconocer al sindicato y recortar espacios de libertad, porque no reconocer a un sindicato es recortar en democracia, no reconocer el derecho de las mujeres es recortar en democracia, por lo tanto hay ciertas similitudes, ¿no? Y eso lo vemos, lo vamos a ver a partir de que en nuestra página web pues ya podamos tener los primeros documentos. Por lo tanto, yo creo que es orgullo del sindicato que seamos capaces también de poder mostrar y sacar a la luz nuestra historia y nuestra memoria. Y bueno, y eso es un poco lo que yo quería decir, así para iniciar y inaugurar, digamos, este acto. Y bueno, también agradecer a Carmina, la directora de aquí de Chancillería, primero que nos haya facilitado estar aquí, que nos haya facilitado estar también en la exposición de Sierra, que también, de alguna manera, aunque hubo problemas de protocolo cuando pusimos la placa en relación a las mujeres, y esto fue una cárcel de mujeres, y con el antiguo ayuntamiento de Valladolid, logramos poner una placa conmemorativa. Bueno, eso se ha hecho aquí, en Chancillería, y por lo tanto agradecerle a ella su facilitación y estar aquí. Y bueno, y con esto pues dejo la palabra ya a Ignacio, que es el secretario de Cultura y Movimientos Sociales de Comisiones Obreras de Castilla y León y presidente también de la Fundación Jesús Pereda. Le dejo paso a él.
Bueno, pues nada, esto es insólito. Es decir, que una organización como Comisiones Obreras, un sindicato, una organización política en general, presente públicamente su patrimonio, es decir, su archivo, yo creo que es insólito. Es decir, que no es nada habitual al menos, ¿no? Y esto ya supone, a nuestro modo de ver, un paso importante en la existencia del archivo, ¿no? Porque esto del trabajo del archivo siempre es un trabajo oscuro, un trabajo que no se suele ver, y sacarlo aquí a la luz, pues es todo un acontecimiento. Lo hacemos, como dice Vicente, dentro de los actos del 45 aniversario, porque los 45 años de vida del sindicato están guardados documentalmente. Es decir, más allá de lo que de otra manera hayamos podido ver y hacer ver en estos días, lo cierto es que la historia del sindicato, en los diversos formatos que podáis pensar, y veremos alguno, están guardados en el archivo del sindicato. Entonces, si en algún momento era oportuno hablar de esto, era en este aniversario, no cabía duda, ¿no? Y luego, además, se daba la circunstancia que durante este año hemos estado trabajando, merced a una ayuda del Ministerio de Cultura, en la digitalización de lo que es el archivo histórico, es decir, de aquella documentación que ya tiene más de 40 años y que, por lo tanto, pues ya tiene, o ha merecido, o ha ganado ese adjetivo, ¿no? Documentación que en parte estaba guardada, o está guardada en el Archivo General de la Junta de Castilla y León, y otra la tenemos nosotros en nuestro poder. Bueno, durante ese tiempo, durante estos meses, hemos, como digo, digitalizado. Porque hasta ahora, bueno, pues quien quería consultar esta documentación, bien iba al archivo de la Junta y lo solicitaba, o nosotros no tenemos una sala de consultas. Es decir, nosotros, la Fundación, estamos 4 personas amontonadas en un despacho, así reclamo más espacio de paso, y no tenemos una sala de consultas, ¿no? Bien, esto lo va a arreglar el hecho de que hayamos conseguido la digitalización y, por lo tanto, ponerlo al acceso de todo el mundo de forma online, ¿no? A través de Internet. Bien a través de la página nuestra de la Fundación, bien a través de la página del propio sindicato. Porque la documentación del sindicato es patrimonio de España. Es decir, no es nuestra, ya deja de ser nuestra, es de todos y de todas, ¿no? Y por lo tanto tiene que estar al alcance de todos y de todas. Bueno, pues por eso también hacíamos esta presentación. Van a ser Juan Carlos y Ana Peña, Juan Carlos del Pozo y Ana Peña, quienes nos hablen del pasado y el presente, porque en realidad desembocar aquí es el final de un trayecto largo, que se empezó trabajándolo Juan Carlos hace años, se interrumpió, como veréis, lo recuperamos desde la Fundación porque fue decisión política del sindicato recuperarlo y encargárnoslo a nosotros, y hemos, como digo, lo que vamos a ver aquí es una trayectoria larga, ¿no? de trabajo en diversas fases, en distintos momentos de nuestra vida como sindicato. Esto nos ha permitido, el trabajo de los últimos tiempos, 2 cosas, una anecdótica y otra importante. La anecdótica, aunque luego también volveremos sobre ello. Cuando nosotros nos hicimos cargo del archivo del sindicato, ese archivo estaba en un local que se llamaba Pato, por la calle, pero todo el mundo decía, esto llevarlo al Pato, esto va para el Pato. Bueno, nosotros lo primero que hacemos, lo primero que hicimos, porque nos parece que las palabras son importantes, es que desaparece. Nosotros ya no hablamos del pato, nosotros hablamos del arce, que es un animal más notable, porque es archivo central de Comisiones Obreras. Que parece una bobada, pero los nombres también dicen mucho de las cosas y de cómo sentimos y valoramos las cosas. Ya no hay el pato, ¿no? Que al final era un amontonamiento de papeles. Hoy es el archivo central, el arce, que es un animal, algo mucho más bonito. Eso es lo anecdótico. Y 2, este trabajo nos ha permitido a Comisiones Obreras de Castilla y León incorporarnos a la red de archivos de comisiones obreras, donde no estábamos. Y hoy, yo creo que merced al trabajo, sobre todo de Ana y de Juan Carlos, pues somos elemento nuclear de la red de archivos de comisiones obreras. Nuestra aspiración es llegar a ser como el Archivo de Cataluña y de Andalucía, pero estamos ahí, porque hemos hecho, como digo, 6 años de trabajo intenso, y partíamos de nada, y somos, como mencionó,
bueno, pues elemento nuclear de la red de archivos confederales. Esto no es poca cosa, y lo hemos ganado pues, con el trabajo. Y esto es lo que vamos a presentaros ahora. El pasado, el presente y luego diremos algo sobre el futuro. Sobre el pasado va a actuar Juan Carlos del Pozo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar por querer compartir con nosotros un día especial para la Fundación, porque presentar un archivo no es cosa baladí, creo. No obstante, antes de empezar a hablar del pasado, que me ha tocado a mí por razones obvias, por aquello de que hace 32 años una persona que está aquí con nosotros, Juanjo Hermoso, puso su confianza en mí para iniciar el trabajo en el archivo, sí que quería dar las gracias expresas a la directora de Chancillería, a Cristina, no solo por la acogida que hemos tenido con ella, que nos ha dado todas las facilidades del mundo y más, nos ha permitido utilizar esta sala. En cuanto la pedimos la sala también para la exposición de Sierra, no dudó ni un minuto en concedérnosla, pero es que además a mí me hace especial ilusión estar hoy aquí, y no es peloteo, porque ella no lo sabe, creo que la mayoría de los que estáis aquí tampoco, pero yo empecé a trabajar aquí en el Archivo de Chancillería en el año 91, en junio del 91. Y en octubre del 91 entro a formar parte del sindicato con el trabajo del archivo. Gracias a las facilidades que me dieron, tanto la anterior directora en ese momento como el sindicato en manos de Juanjo, pude compatibilizar esos dos trabajos hasta diciembre. Entonces, para mí, el presentar hoy el archivo de comisiones obreras de mi casa, en la que fue un pedazo de mi casa, pues me llena de orgullo y satisfacción, que decía el otro, ¿no? Bueno, y dicho esto, vamos a empezar ya un poquito con lo que fue el archivo, como... Hello. Sí. Esto siempre pasa. No es posible. Ya está. Bueno, aquí tenéis una especie de cronología de cómo fue la historia de los inicios. Todo empieza a través de una subvención. Joder, ahora esto. Bueno. ¿Se oye bien? Sí. Vale. Decía que todo empezó en el año 1991, cuando la Fundación 1 de Mayo de Madrid recibió una subvención por parte del Ministerio, y con esa subvención lo que hizo fue repartirla entre los diferentes territorios de las diferentes uniones regionales para conceder unas becas de investigación y poner en marcha en todos esos territorios un archivo histórico que recogiese toda la documentación y toda la historia de esos territorios, ¿no? Esto, que era una idea fenomenal, tuvo un problema, y es que aquí, por ejemplo, se concedió esa beca, como os digo, en octubre, y esa beca a los 3 meses el Ministerio cortó el grifo y murió. Afortunadamente, bueno, aquí está Javier, sigue Juanjo, afortunadamente la Unión Regional cogió el guante y mantuvo esa beca, mantuvo el archivo, para en febrero de 1992 fundar la Fundación de Investigación y Documentación. Esa fundación tenía bastantes objetivos, pero el más importante y el primordial era crear un archivo histórico, consolidarlo y recuperar toda aquella documentación que pudiese haber en todas las provincias y recuperar nuestra historia, ¿no? Que era básico para nosotros en ese momento. Y así es como comienza en realidad el archivo, porque si bien los 3 meses iniciales pues fue una toma de contacto por mi parte, porque yo desconocía el sindicato, sabía lo que era el sindicato, pero no había vivido el sindicato, y vosotros sabéis que no es lo mismo ver el sindicato desde fuera que estar en el interno, donde ahí conoces realmente cómo funciona el sindicato, ¿no? Y eso a mí me vino muy bien, y a partir de entonces es cuando ya empezamos a hacer el trabajo más
más en serio. Este es un folleto que hicimos donde venían recogidos los objetivos de la Fundación, donde recogimos una serie de actividades que hicimos, aparte de lo que es el archivo, de las que luego hablaré. Y, claro, el primer problema que teníamos, entre comillas, era recuperar la documentación. Y ahí buscamos dos líneas de trabajo fundamentalmente. Una en el externo, a través de donaciones de afiliados, afiliadas y simpatizantes, donaciones de documentación que tenían en sus casas. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es una foto posterior, pero este hombre, Gonzalo, al que muchos conoceréis, Gonzalo el Negro, cura obrero de Valladolid, un histórico de las comisiones obreras de Valladolid, persona para mí fundamental a la hora de generar y de crear el archivo, porque gracias a él, no quisiera exagerar, pero seguramente el 30% de los documentos que tenemos en el Archivo General de la Junta son donaciones de él, seguramente. Pero no solo eso, a mí me ayudó especialmente porque yo me pasé muchísimas tardes en su casa viendo toda esa documentación que él tenía y explicándome él un poco la historia de lo que habían sido las comisiones obreras, fundamentalmente en Valladolid, pero también en el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, decía que una línea de trabajo era esta, las donaciones de particulares, que también tenía un pequeño problema, o dos pequeños problemas. Por un lado, muchos de los documentos que nos cedieron, que nos donaron, no eran los originales. La gente es muy reacia a desprenderse de la documentación. Entonces, sí, te dejaban que lo fotocopiases. En algunos casos había originales, pero la mayor parte eran fotocopias. Y otro de los problemas fundamentales es que había mucha gente con muchísima documentación, pero que nunca se decidió a donarla, por motivos X, porque se habían enfadado con el sindicato, porque querían tenerlo como propiedad suya personal, por los motivos que fuesen, ¿no? Y luego, la otra línea de trabajo fue la interna, ¿no? Toda la documentación que podíamos rescatar de los diferentes locales, provinciales, locales y de nuestra comunidad. Entonces ahí nos dedicamos a recorrer todas las provincias, los locales, a bucear en los cuartos, a bucear en los sótanos, para intentar recuperar la mayor documentación posible. Aquí nos encontramos también dos problemas. Uno, como os he dicho antes, recordad, el archivo comienza en 1991, 10 años antes se produce el famoso 23F. Eso hizo que tanto particulares como las sedes se desprendiesen esa noche de cantidad de documentación. De hecho, seguramente si hoy hubiese la posibilidad de tener un detector, en lugar de un detector de metales, un detector de papeles, y nos fuésemos, en concreto aquí en Valladolid, al Pinar de Antequera, y empezásemos a pasar el detector, seguro que encontraríamos cantidad de documentos enterrados en el Pinar. Supongo que en otras provincias pues pasaría lo mismo en otros puntos esenciales, ¿no? Y ese fue un pequeño problema. El otro problema, y ese nos costó resolverle, pero y creo que todavía tenemos rémora de él, es la falta de cultura de conservación que había en el sindicato. La estructura del sindicato no estaba acostumbrada a guardar la documentación, que es normal, por otra parte, porque eran los tiempos que eran, bastante tenían los sindicalistas con el trabajo que tenían que hacer como para encima preocuparse de, cuando no había un archivo, no había una organización todavía como tal, para preocuparse de guardar la documentación. Entonces, claro, en cuanto una mesa se llenaba de papeles o una estantería se llenaba de papeles, lo fácil era cogerlo y tirarlo, ¿no? Ahí se ha perdido mucha documentación también. Cuando detectamos ese problema, lo que intentamos, con el paso de los años, yo creo que algo conseguimos, fue intentar concienciar a las diferentes estructuras de, por lo menos, que nos llamasen antes de tirar nada. Y ya nosotros acudíamos a ese lugar y veíamos si esa documentación era viable para preservar o se podía tirar directamente. Pero costó y costó bastante.
Bueno, pues una vez que hicimos todo ese barrido, tanto en el interno como en el externo, junto con las donaciones particulares, también tuvimos donaciones incluso de algún sindicato como la USO, la Unión Sindical Obrera. Se puso en contacto un responsable de la USO conmigo y nos cedió gran cantidad de documentación, porque él preveía que en la USO la quedaban los días contados también y que esa documentación iba a desaparecer. Nos donaron esa documentación, al igual que el fondo del despacho laboralista de Alonso Fran. Ese también nos lo pasaron, que la verdad es que es un fondo excepcional. A mí me parece una cosa digna de investigar. Y lo que os decía, en todo ese recorrido, ¿qué tipo de documentos nos encontramos? Pues básicamente documentos relacionados con el sindicato, desde panfletos, octavillas, pasquines, manifiestos, llamamientos a huelgas, bueno, todo lo que os podéis imaginar de esa época. Publicaciones periódicas, tenemos más de 300 títulos diferentes de publicaciones periódicas. De algunas tenemos un ejemplar, 2 ejemplares, de otras tenemos incluso la colección completa. Gran cantidad, unos 300 carteles, tanto del sindicato como de otras asociaciones, y pegatinas, ¿vale? Este es el grueso de lo que es nuestra documentación del sindicato como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que en los años 70, porque cronológicamente toda esta documentación proviene o está centrada desde el año 70 al año 88-89 básicamente, sí que es verdad que tenemos también un poquito de documentación anterior a los años 70, de finales de los 60, pero es muy poquita, es escasa. Pero en esa época, en los años 70-80, muchos afiliados y afiliadas, simpatizantes del sindicato, no solo eran afiliados y afiliadas o simpatizantes del sindicato, sino que pertenecían también a un partido político, de los muchos que había entonces, el MC, el MCE, el ECR, bueno, innumerables, ¿no? Entonces, muchas de las donaciones y mucha de la documentación que nos encontramos no solo era de comisiones obreras, sino que pertenecía también a otras organizaciones o sindicales o políticas o vecinales de todo tipo. Entonces ahí, pues bueno, nos planteamos qué hacer con toda esa documentación, pero claro, teóricamente, aunque lleven unos caminos teóricamente opuestos, pero van juntas, ¿no? Van juntas. Y decidimos mantener todo ese grueso de documentación. Por eso nos podemos encontrar desde primeros de mayo, nos podemos encontrar comunicados de, yo qué sé, de esta asamblea, de todo tipo, documentación de todo tipo. Y creo que eso también es importante, y más en los tiempos que corren. Claro, hemos hecho el barrido, nos hemos encontrado toda la documentación que tenemos, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, pues que no teníamos medios, ni económicos ni humanos. Bastante había hecho ya la Unión Regional con intentar mantener lo poco que había. Y claro, describir, pues complicado. Hicimos algún inventario que otro con unas hojas que nos dejaron para ir apuntando detalles de los documentos, título, fecha, materia y poco más. Todo eso en papel, no estábamos informatizados ni mucho menos. Y luego, pues la documentación la teníamos en lo que llamábamos, Juan José acordará, los zulos. Y es que eran auténticos zulos, eran espacios que había entre las escaleras del fondo del sindicato. De hecho, si veis aquí, esto es una escalera de madera, porque este zulo tenía 2 pisos. Entonces, para acceder al segundo piso, tenías que subir. Bueno, esto es una delicia, estos 3 escalones son una delicia comparado con aquello. Y ya no solo era un problema de espacio, sino que, claro, en ese zulo las ventanas eran de los años 60, estaban podridas, muchas estaban rotas, entraba lluvia, entraban palomas, que tienen su defecto las palomas y además no cambian, y eso provocaba un problema para la documentación. Aparte del objetivo primordial que habíamos hablado antes de la Fundación, que era mantener y desarrollar a su máximo auge el archivo,
realizamos otro tipo de actividades también, ¿no? Una de ellas fueron las publicaciones que hicimos desde la Fundación. Algunas en colaboración, como fue el libro de la historia de comisiones obreras 1958-1988. Este fue un libro que partió de la Fundación 1 de Mayo, donde el grueso de los capítulos, los 5 o 6 primeros capítulos, están desarrollados por la Fundación 1 de Mayo y por el director entonces de la 1 de Mayo, David Ruiz, el catedrático, que falleció hace un par de años o 3, y el resto son capítulos de cada una de las comunidades, de lo que fueron las comisiones obreras en cada una de las comunidades. Entonces, ahí nosotros colaboramos junto con el profesor Francisco Carantoña, con el que coincidimos en noviembre en el acto del 11 encuentro contra el franquismo, y esto fue en colaboración, como digo, con la 1 de Mayo. Luego hicimos desde aquí, individualmente ya, el 25 años de las comisiones obreras de Castilla y León y la historia del movimiento obrero. Luego también tenemos una que no hemos conseguido recuperar, que fue la historia de la prensa clandestina en Valladolid. Aquí esta es una fotografía en la que está, donde se refleja la presentación que hicimos del libro de la historia de las comisiones obreras, donde además de aparecer Francisco Carantoña, Juanjo Hermoso como secretario de formación, pero también hay miembros del patronato de esa fundación, como Julio Valdeón, Montserrat Pollino, Chema Blanco, está Pedro Carasa también, que es profesor de la Universidad de Valladolid. Y luego también otra de las actividades que realizamos fueron las exposiciones. En este caso, esta fue la exposición del 20 aniversario de la Unión Regional, que la hicimos en la Casa Revilla. Esta exposición luego fue itinerante, se llevó a todas las provincias y alguna que otra localidad de la comunidad. Hicimos también y participamos junto con la 1 de Mayo en el aniversario de la Asamblea de Barcelona. Esta exposición estuvo en el Palacio de Santa Cruz. Y luego también aprovechamos algunos congresos donde bueno, pues llevábamos unas pequeñas exposiciones para que los delegados y delegadas e invitados que iban a los congresos pues pudiesen ver un poquito lo que había sido nuestra historia. También desarrollamos en el año 93 y en el 94 2 ciclos de cine obrero, con la participación y con la colaboración de Caja España y de la Cátedra de Cine de Valladolid. Y bueno, pues este es en concreto el primer ciclo. Pues aquí creo que pusimos La huelga de Eisenstein, El hombre de hierro de Bagdad y la Patagonia rebelde. Bueno, fue la proyección y luego hubo mesas redondas hablando de lo que era el cine obrero en relación a la actividad sindical. Bueno, en definitiva, este fue el trabajo. Yo no sé si es mucho trabajo o poco trabajo. Este trabajo se desarrolló digamos que hasta el 2000, con una cierta continuidad. Cuando digo una cierta continuidad, no me estoy refiriendo a cómo trabajamos ahora, que estamos full time. La Fundación estaba dentro de la Secretaría de Formación y yo hacía trabajo tanto en la Fundación como en la Secretaría de Formación. En el año 2000 se da el 7º Congreso Regional. Juanjo Hermoso, que estaba en formación, pasa a organización. La gente que estábamos con él en formación pasamos también con él a organización, y ahí ya el tiempo que dedico a la Fundación es muy escaso, porque organización en ese momento lo que se pretendía era básicamente ganar las elecciones y convertirnos en el primer sindicato regional, cosa que se consiguió, por lo menos bienvenido fuese. Pero sí que se fue cada vez dejando un poquito aparcado el trabajo en el archivo. Y a partir del 2007, donde organización y elecciones sindicales se bifurcan y se crean 2 secretarías diferenciadas, yo paso a elecciones sindicales, y ahí ya sí que
no me gusta decir que desaparece el archivo, pero sí que hay una cesión temporal de su actividad. Me atrevería a decir más que la desaparición, porque de hecho todos los fondos están en el Archivo General de la Junta de Castilla y León, los fondos más antiguos, con los que trabajamos en esa época, que se donaron en el año 2005. Afortunadamente allí están a buen recaudo, no como en nuestros zulos. Allí tienen posibilidad los investigadores de tener una sala de investigación a la que poder acceder y poder trabajar. Y bueno, aunque nuestros mayores de la 1 de mayo se enfadaron bastante porque cedimos nuestra documentación a... Ya, Javier, sí, pero es muy fácil, se da pasta y ya está, y no hay problema. Y creamos unos locales aquí. Pero bueno, eso es lo que quería comentaros de cómo fueron los inicios y cómo llegamos a lo que os va a contar Ana ahora a partir de ya. Bueno, pues me toca a mí hablaros del presente continuo, de lo que ha ocurrido con el archivo desde el año 2017 hasta este preciso momento, que ya ha pasado, por cierto. Bien, después de lo que os ha narrado Juan Carlos, de todo ese trabajo ímprobo, que es sobre el que se fundamenta el trabajo que llevamos realizando desde la Fundación Jesús Pereda, digamos que es determinante que en el año 2017 el que era Ateneo, Fundación Ateneo Jesús Pereda, se reformule y pase a convertirse en la Fundación Jesús Pereda, entre otras cosas porque se incorpora un centro de atención denominado Memoria Histórica y Archivo, que habla específicamente, y así se refleja en los estatutos de esta nueva fundación, de patrimonio documental. Esto hace que retomemos las actividades formales. De repente funciona. ¿Cómo lo has hecho? Magia. Muchas gracias, Javier. Para todo, para el roto y para el descosido. Bien, pues la Fundación asume estatutariamente funciones de archivo. ¿De acuerdo? Esto es importante, como decía Ignacio en la introducción. Si no hay decisión política y si esta no figura en los papeles, pues... Bien, ¿qué es lo que primero comenzamos a hacer cuando se volvieron a asumir las labores de archivo? Podíamos haber llamado a Batman, pero no. Recurrimos a nuestros compañeros de la red de archivos de comisiones obreras. Hemos hablado Juan Carlos de ellos, también Ignacio. Destacamos fundamentalmente el trabajo de la 1 de mayo, que es la encargada del Archivo de Historia del Trabajo, y del Archivo de Andalucía y el de Cataluña, porque son los que llevan trabajando desde finales de los años 80, principios de los años 90, de manera ininterrumpida. Ellos han tenido la fortuna que del trabajo archivístico no se viera interrumpido en cierta forma como nos ha ocurrido a nosotros. Y eso hace que tengan una experiencia de la que hemos aprendido muchísimo, y además han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías y han implementado vamos a llamarlo, programa informático ATOM, de gestión de archivo histórico, de gestión y difusión de archivo histórico, que es el que nosotros, siguiendo su ejemplo, también hemos implementado, como os contaré un poco más adelante. Así que nuestro más sincero agradecimiento a los compañeros de la red de archivos. Ellos nos hicieron entrega. Bueno, nos enteramos de que había un manual de archivos de comisiones obreras, publicado desde 2010, lo desconocíamos en aquel momento, incluso unas normas reguladoras del patrimonio documental y archivos, bibliotecas, centros documentales de comisiones obreras, que nosotros hicimos nuestro, adaptamos a nuestra organización, a comisiones obreras de Castilla y León. Ese mismo año, a principios de 2018, se presenta al Consejo, que es el máximo órgano de decisión de nuestra organización, una propuesta para la gestión documental y el archivo. La presentó Ignacio, secretario de Cultura y Movimientos Sociales y presidente de la Fundación.
una propuesta para la gestión documental y el archivo que tenía las dos líneas de trabajo de las que va a arrancar el trabajo de archivos de la Fundación, que son el desarrollo de un programa formativo y la adecuación de los depósitos de archivo. Un acierto, sin duda, algo que empieza con un programa formativo, como os voy a contar ahora, ambicioso y bien realizado, pues parece que es garantía de éxito. Os decía que el programa formativo fue muy ambicioso, primero porque se realizó en toda la estructura regional, y todas y todos sabemos que la estructura regional de comisiones en Castilla y León, pues bueno, es cuando menos amplia. Además, se llevó a cabo por profesorado universitario, que además han venido, se lo agradecemos muchísimo. Fue impartida por profesores y profesoras de las universidades de León y de Salamanca. De León, Lourdes Santos de Paz y Carmen Rodríguez, y de Salamanca, Rosa López y Luis Hernández, que nos dieron una formación tanto a la estructura sindical como a las personas trabajadoras, que supone un avance con respecto a lo que habíamos aprendido de nuestros compañeros de la red, por cuanto que afrontaba todo el ciclo vital de los documentos y no solo el documento histórico. Y desde la introducción a la gestión documental hasta la conservación de documentos, pasando por la valoración y la eliminación y la organización, aprendimos cómo había que trabajar, atendiendo a los documentos desde su origen, desde los archivos de oficina. Bueno, además de esta formación, teníamos también que adecuar los espacios. Este es el famoso pato del que hablaba Ignacio al principio. Es una imagen, está borrosa, porque tampoco he localizado ninguna otra imagen, pero es así un poco metafórico, ¿no? Era un espacio de almacén que durante bastante tiempo también logramos adecuar para que fuera un depósito documental, que es lo que es en la actualidad, con unas mínimas garantías. Ahora solo guardamos documentos, no solo en papel, ahí tenemos documentos en otros soportes, como veremos al final, pero ya tenemos un depósito documental aquí en Valladolid, en Pajarillos Altos, para más señas. La formación que recibimos nos permitió empezar a desarrollar herramientas archivísticas destinadas a lo que os estaba comentando, a que toda la organización se implicara, porque si no, no hay forma. Esto es un trabajo colectivo, no es solo un trabajo del servicio de archivos. Y uno de los primeros documentos que hicimos llegar a toda la organización territorial, hablamos de la parte territorial, no así de la parte federativa, que todavía la tenemos pendiente. Hicimos llegar una guía resumen de acciones técnicas, que era un protocolo de transferencias. Un protocolo de transferencias destinado a realizar transferencias en cada congreso, cada cuatro años, y que llevaba aparejado un formulario de valoración de series, y nosotros hemos colaborado con los departamentos en esas valoraciones. Recuerdo, por ejemplo, con el área de mujer o de salud laboral, para realizar esa valoración de series, y el propio formulario de transferencias, para que esas transferencias se hagan con garantías y podamos hacer el seguimiento de la documentación. Esto se ha aplicado de una forma más bien irregular, pero bueno, no perdemos la esperanza. El culmen de esta primera fase fue la creación del grupo de trabajo de archivos, que aglutina a todas las personas responsables de archivos en el territorio, en las provincias, en cada una de las sedes de comisiones abiertas vigentes, tanto provincias como comarcas. Nos procuramos reunirnos por primera vez en diciembre de 2020, luego tardamos a causa de la pandemia bastante en volver a reunirnos, pero procuramos reunirnos por lo menos una vez al año, si no dos, para coordinarnos y funcionar de una manera lo más parecido a un sistema de archivos, y bueno, pues coordinar nuestro trabajo. También logramos crear el archivo de la minería de comisiones obreras, que es, pues bueno, algo de lo que podemos estar orgullosas, a pesar de las limitaciones. En junio de 2021, cuando ya pudimos empezar a desescalar aquello de la pandemia, se hizo el 5 de junio una reunión
de camaradería, creo, o de hermandad, no sé cuál es el término que empleamos entonces, entre todos los representantes de comisiones obreras de empresas mineras extintas, y anunciamos que se creaba el archivo de la minería de comisiones obreras en Fabero, en la sede de Fabero. Elegimos esa sede porque está muy bien. Y lo pudimos realizar gracias a una subvención del Ministerio. Volvió a fallar. Javier, todo tuyo. Gracias a una subvención del Ministerio de Cultura que nos permitió comprar amueblamiento y demás. Es un proyecto de salvaguarda urgente del patrimonio y logramos rescatar documentos de sedes cerradas, como por ejemplo la de Bembibre y La Robla, de sedes que aún vigentes ya no tenían trabajo de minería, como por ejemplo Villablino y el propio León, y como os comentaba Ignacio, creo recordar, o ya no sé si lo hablaba con la prensa, la sección sindical de Endesa en Compostilla, y todo ello lo tenemos recogido ahora en Fabero. Otro hecho muy importante para el archivo fue el apoyo recibido por la organización cuando en el Consejo de diciembre de 2021 se aprueba la política y el plan estratégico de gestión documental, que es otra herramienta archivística que es bastante prolija, ambiciosa, posiblemente en exceso, pero bueno, cuya aplicación se extiende desde 2021 hasta 2025 y que nos permite hacer un seguimiento del trabajo que realizamos. Se organiza en objetivos estratégicos y en líneas de actuación, y cada línea de actuación lleva a su vez actividades concretas que nosotros ya hemos dejado escritas y que podemos ir evaluando conforme las vamos ejecutando o no, que también hay cosas a las que no llegamos, y está muy bien ver cómo la planificación y la realidad son a veces contrapuestas. Bien, en 2022 también fue cuando logramos implementar el programa Atom, que es el que os comentábamos, que estaban utilizando otros compañeros de la red de archivos. Lo pudimos hacer gracias a una subvención de la Consejería de Cultura, que nos permitió contratar los servicios de Pandora Gestión Documental, que también agradecemos a Guillermo ya que hayan podido venir, y gracias al que el servicio de informática, el gabinete informático, nos instaló el programa y dispuso un servidor para que pudiéramos empezar a trabajar con él. Es un programa adaptado totalmente a la descripción, siguiendo las normas internacionales de archivística, y es una herramienta muy potente que requiere conocimientos en el manejo. Por eso contar con el asesoramiento y la formación que nos proporcionó Pandora ha sido determinante. Y es con la que estamos trabajando. Además, este año, conocéis, el proyecto Debería Desaparecer, financiado esta vez por el Ministerio de la Presidencia, que supone también un trabajo en cierta forma archivístico, por cuanto que es una base de datos que recoge todos los símbolos vigentes del franquismo, que no deberían estar en nuestras calles, porque incumplen la normativa. Esa base de datos, que es colaborativa, que se hace por la participación de todas aquellas personas que consignan la existencia de los mismos, tiene la virtualidad de que se visualiza sobre el mapa. Entonces, supone una aportación, sin duda, a la visualización de los datos. Además, ha recibido, precisamente este mes, un premio al diseño otorgado por la organización Laus de Barcelona. O sea que es un proyecto al que tenemos mucho aprecio y que tiene mucho reconocimiento. A finales del pasado año también organizamos, junto con la Universidad de León, el área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia de la Universidad de León, el 11º Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo, y se cumplía 30 años de estos encuentros, que es muy importante que tengamos presente que se organizan desde comisiones obreras y desde las universidades españolas, desde la red de archivos de comisiones obreras y desde departamentos de historia contemporánea de universidades españolas. Es decir, el sindicato lleva desde 1992 contribuyendo al conocimiento científico del franquismo. Se entiende el franquismo también, entendiéndolo en un contexto más amplio,
la guerra civil y la transición. Y eso es una aportación de la que deberíamos estar orgullosos, y porque además se ha hecho de manera ininterrumpida. Por eso la Fundación Jesús Pereda tomó como una acción propia la conmemoración de esos 30 años y se organizó una exposición que estuvo en el hall durante la celebración del encuentro, y además, a principios de este año, hemos puesto a disposición en nuestra página web todas las actas que se publicaron de esos encuentros, desde 1992 hasta 2019. Las actuales todavía no están publicadas. Cada encuentro publicaba sus actas precisamente con la voluntad de que el conocimiento que se había desarrollado en esos encuentros se difundiera. Pero claro, las actas más antiguas era difícil localizarlas en bibliotecas. Y gracias a la red de archivos pudimos digitalizarlas, y gracias también a la colaboración de Pandora hemos podido ponerlas a disposición de todo el mundo, no solo los volúmenes completos, sino cada una de las actas individualizadas, de forma que se pueden hacer búsquedas por autores, por temática, con lo cual, si queréis saber algo sobre el franquismo con fundamento científico, pues tenéis aquí a disposición, gracias a la Fundación Jesús Pereda y a la subvención que recibimos de la Consejería de Cultura, este conocimiento. Bien, lo que decíamos, el último trabajo que hemos realizado ha sido la digitalización de la documentación histórica. Y la documentación histórica es, por ley, en nuestro país, aquella que tiene más de 40 años. Cuando esta subvención la sacó el Ministerio de Cultura a cuenta de los fondos de resiliencia, para poder concurrir a ella necesitábamos recuperar la documentación que tuviera más de 40 años. Somos una organización que, aunque tiene más de 40 años, la mayor parte de la documentación la hemos ido generando, lo que os ha contado Juan Carlos, con respecto a las dificultades que ha habido para el sindicato con respecto a la preservación de su documentación. Así que recurrimos a lo depositado en el Archivo General de Castilla y León. Es preciso agradecer a la directora Aitana Alba su disposición. Recuperamos esa documentación, solo la que tenía más de 40 años. Hay alguna, como nos la sirvieron en cajas, hay alguna que excede esa fecha. Y lo que sabíamos que del Archivo de la Minería, que cumplía el requisito de los 40 años, que es el fondo de Endesa Compostilla, que va desde 1959 hasta 1956 hasta 1979, el jurado de empresa y los primeros años del comité de empresa. Y eso, de nuevo, gracias a Pandora, pues hemos podido digitalizarlo, resultando 1.403 documentos sobre papel. Antes me preguntabas, Ignacio, documentos sobre papel. Ahora veremos que no solo tenemos documentos sobre papel, que hacen un total de 27.063 imágenes, porque la digitalización exigida era de conservación. Hay que hacer el recto y el verso del documento, y todo esto que veis, la cantidad de series, fondos y de grupos de fondos, tiene que ver con lo que os ha estado contando Juan Carlos, del trabajo que se hizo de recuperación documental, que implicaba otras organizaciones, como lo ha comentado él, Uso, asociaciones vecinales, que ha multiplicado multiplica los fondos. Bien, vamos a ver si esto nos funciona. Esto es también lo que creo que... Este es ya el dato nuestro, que está accesible ahora mismo. No lo hemos todavía publicado, pues aquí tenéis aquí la exclusiva, en el que, de momento, eso es lo que estamos trabajando ahora. De momento, solo tenemos Endesa, pero tendremos... Gracias. Vuelve a funcionar, Javier. Qué mal. Que le da calor. Ah, ese es el calor. La verdad es que está un poco sobado, ¿eh? Bueno, nada, no pasa nada. Bien, este es el Atom. El anterior era de uso interno y este ya es el que se visualiza desde Internet. Tenemos que trabajar en ello, hay que personalizar la interfaz, pero lo que quiero es que veáis que ya tenemos el fondo Endesa Compostilla, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis cómo se visualiza en este programa la documentación.
Bueno, aquí tendríamos, se puede hacer una visualización y luego podríamos ir buscando por fondo, por serie, por subserie. En este caso tenemos hasta la subserie, no lo tenemos individualizado Entonces, bueno, pulsando sobre la imagen, volviendo a pulsar, no sé si se cargará o tardará mucho. Bueno, si queréis, mientras se carga, luego lo vemos. Estos son... esto ya sabíamos que... De todas formas, para que no os quedéis con las ganas, aquí tenéis el primer acta del jurado de empresa de Compostilla. La sesión primera y ordinaria del 9 de agosto de 1956. Y las tenemos hasta que se finaliza, hasta que termina el jurado de empresa y empieza el comité. Y eso ya va a estar disponible. Nos falta de subir todo lo que os hemos comentado, de más de 40 años, que está depositado en el Archivo General de Castilla y León, pero que al estar, vamos a contribuir a su difusión a través de esta herramienta. Me estoy yendo hacia atrás porque he cogido esto al revés, supongo. Vale. Bien, hemos llevado un relato cronológico, pero no quería dejar pasar la ocasión de indicaros que los proyectos archivísticos se simultanean. No los acometemos uno detrás de otro, sino que inevitablemente tenemos que simultanearlos. Y que muchos de los que hemos llevado a cabo ha sido posible gracias a la obtención de financiación pública a través de subvenciones de concurrencia competitiva, tanto del Ministerio de Cultura como del Ministerio de la Presidencia, como de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura. En la actualidad estamos ejecutando dos proyectos, que es la segunda parte del Debería desaparecer y el proyecto de investigación que tiene por objeto la recuperación de testimonios orales de mujeres sindicalistas. Y como vamos a hablar después de los testimonios orales, pues... y esto es importante porque, como decía Ignacio, la documentación, el patrimonio del sindicato no es del sindicato, sino que es un bien de interés cultural, es un patrimonio general y estamos trabajando para ponerlo a disposición de todo el mundo. Vale, muy rápidamente, todo este trabajo interno que bueno, es, como decía Ignacio, a veces un poco oscuro, procuramos difundirlo asistiendo a congresos científicos, siempre que podemos. Iremos a León el próximo mes, al curso de verano de investigación en archivos y, por supuesto, a través de la página web. Así que si queréis saber qué es lo que estamos haciendo en materia de archivo y de memoria histórica, no tenéis más que ir a la página web y allí procuramos poner a disposición todo el trabajo que hacemos. Esta es la pestaña de archivo, de aquí... Bueno, Javier, calienta. ¿Qué os lo cargáis? Joder, Calienta. soy la hostia. Excelente, No se puede trabajar. serán baterías. Desde esta pestaña... ¡Ahí va! Bueno, cancelar. Sí, ya no dejamos eso. ¿Qué te pasa al bruto? Sí, escucha. Que no sé qué he Que hecho. macho león, bueno, por Dios. Siempre está liado por sonar así nada. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho Bueno, nada. se ha estropeado la sorpresa. ¿Dónde estaba? Ahora. Vale, que vayáis a la página web. Que desde esta pestaña se accede a la biblioteca de Comisiones Obreras de Castilla y León y, por tanto, a las actas, y desde esta se accederá al ATOM, a la descripción archivística de los fondos documentales y a la digitalización de los mismos. Vale, ¿qué custodiamos y describimos? Tenemos papel, soporte papel, pero lo importante es que desde el archivo contribuimos a la contextualización de esa documentación, haciendo el seguimiento, como os comentaba también Juan Carlos, el seguimiento de esa documentación para contextualizarla y saber a dónde corresponde. Pensad que tenemos, este es un esquema de la estructura de Comisiones Obreras de Castilla y León con
sus secretarías, bueno, o funciones, toda la estructura territorial, la estructura federativa y los órganos. Y esto se multiplica en cada provincia y en cada comarca. La estructura organizativa no tiene misterio, está bien organizada, hay que acudir a los estatutos y sabemos cómo se organiza. La cuestión es que hay que tener en cuenta que esto se aplica a todos los territorios. Con lo cual hay que saber a qué parte corresponde en qué lugar se ubica cada documento. Y esa es una labor que hacemos en el archivo, contribuyendo a su contextualización. Así pues, hemos desarrollado un cuadro de clasificación que es orgánico, pero también funcional. Todo lo que nosotros conocemos como secretarías lo hemos disgregado en funciones, porque las secretarías sí que varían de congreso a congreso y lo hemos disgregado en funciones. La mayoría de ellas permanecen desde los orígenes del sindicato, como por ejemplo lo que llamaríamos función mujer, secretaría mujer, pero algunas otras aparecen, desaparecen, se vuelven a retomar y la ventaja que tiene tener las descripciones archivísticas es que nos permite tenerlo controlado y por tanto tener la documentación contextualizada. Y así cada vez que aparece un documento por ahí, nos hacéis una donación de un documento, pues podemos intentar averiguar dónde va, que no siempre lo logramos, todo hay que decirlo. Tenemos un fondo fotográfico, creo que excepcional, o sea que no solo tenemos, bueno, tenemos las fotografías, que es el fondo de Víctor Otero. Te agradecemos mucho, Víctor, también nos hace mucha ilusión que hayas venido, sobre todo para poder enseñarte esta fotografía, que además, joder, está bonita, viene muy bien. La vamos a poner también en el Atom Bueno, sabéis que Víctor llevaba trabajando en el sindicato como fotógrafo desde 1989 hasta el año pasado, ha sido este año cuando te has jubilado. Y nos entregó la parte de la fotografía físico-química. La parte de la fotografía digital ya veremos cuándo podemos afrontarla. Ya hemos estado trabajando en la parte físico-química, que es la de los negativos que él nos ha entregado. Contar con los negativos es una maravilla, porque en la fotografía contemporánea no es lo habitual, a menos que seas fotógrafo. Los fotógrafos sí que conservan los negativos, el resto de las personas, algunos, pensad si vosotros conserváis los negativos de vuestras fotos familiares. Por alguna extraña razón desaparecen, además con lo inflamables que son. Vale, unos 480 carretes, 13.728 imágenes aproximadamente, de las cuales hemos digitalizado 11.682, gracias a la subvención de la Consejería, y la digitalización nos la ha realizado también Pandora, en torno al 85%. Una de las grandes ventajas que tiene este fondo es que abarca desde el 89 hasta el 2005 de manera continuada. Esto, bueno, no sé, a lo mejor es una cosa friki de las archiveras, pero es una cosa digna de reconocer, porque permite hacer un seguimiento de toda la actividad sindical de manera continuada. O sea, todos los 1 de mayo, todos los Villalares, las huelgas generales, las jornadas, y además en imagen, que es una cosa muy, muy atractiva. Bueno, hemos puesto simplemente una imagen, ojalá pudiéramos enseñaros todo el fondo del primer año del que tenemos imágenes, del 89, y del último del 2005. La verdad es que es una bicaca contar con este fondo documental, que además estamos pudiendo cruzar con los positivos que ya tenía el archivo previamente y con el notas sindicales, porque algunas de esas fotografías tenían por objeto ir al notas sindicales, con lo cual también tenemos un seguimiento funcional de esas imágenes. Y como os decía, los testimonios orales son imprescindibles para el sindicato. La red de archivos hace mucho hincapié en ellos y aplica la metodología de historias de vida que nosotros también estamos aplicando. Comisiones Obreras de Castilla y León lleva tiempo también recogiendo testimonios orales y nosotros los estamos ahora guardando y, como os decía, estamos incrementándolos a través de en este caso, de la subvención de investigación que os decía, y haciendo hincapié en la recogida de testimonios de mujeres sindicalistas, porque todos los que teníamos anteriormente eran mayoritariamente de hombres. Y bien, tenemos audio y vídeo, y era aquí donde venía ya terminamos, vale, a mí lo de los formatos de los vídeos me encanta. Tenemos vídeo beta, vídeo VHS y los mini DVs.
En total hay 52 horas de grabación, 47 minutos y 46 segundos. Segundo arriba, segundo abajo. Bien, son también desde 1987 hasta el año 2010, con grandes lagunas. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con las fotografías, no hay un seguimiento continuado. Y hemos rescatado estos 3 cortes. Yo os voy a poner uno, os voy a poner el último. Bueno, luego si os apetece ver alguno más, pues a petición de la concurrencia. De León ha habido movilizaciones importantes, están programadas las movilizaciones de tiempo, han imposibilitado venir a la obra y venir por una hora de retraso. Para la batalla, se echa encima toda la negociación y entonces el problema que se planteaba, ¿cómo rendir el mejor homenaje en este contexto a este gran compañero, a este dirigente del movimiento obrero, de vuestra empresa y de todo nuestro país? La mejor manera es dedicar el día hoy en León, precisamente en su memoria, del 1 de mayo y analizar cómo más. Bueno, de momento así como muestra podría valer. Ya os digo que luego si os quedan ganas, pues podemos poner otro par de cortes. Yo he terminado aquí, no quiero aburriros más, que nos retrasamos. Yo me había calculado menos tiempo, pero al final llegas aquí y tardas más. Le toca a Ignacio hablar del futuro. Yo desde el presente quisiera que nuestro futuro fuera arcoíris. No sé, tú verás cómo queda, aprovechando las fechas. Vale, pues sí que ahora va a ser... Bueno, como el futuro es muy incierto, pues es muy difícil decir cómo va a ser el futuro, ¿no? De todas maneras, el trabajo de Juan Carlos y de Ana es extraordinario. Lo habéis visto, ¿no? Es decir, estas cosas no se ven. Yo convivo con ellos todos los días y no tengo palabras para destacar lo que ellos hacen, ¿eh? Toda esta tarea es extraordinaria, inabarcable. Lo que hemos sacado adelante, lo que ellos han sacado adelante, porque yo soy un mindundi. Soy el secretario de la cosa esta, por lo tanto solo firmo. Como decía Gelo, yo solo firmo las subvenciones, no hago más, ¿no? Bueno, el futuro. Desde nuestro punto de vista, claro, todos pensaréis que el futuro va por lo digital. Pues no lo tenemos nada claro. Nosotros no vamos a meternos en el mundo digital. Yo creo que casi nadie se atreve a meterse en el mundo digital, porque eso sí que es terreno pantanoso. Nosotros vamos a seguir siendo clásicos y analógicos por un tiempo, no se sabe muy bien, ¿no? Cualquier sitio que preguntéis sobre, bueno, ¿y lo digital? ¿Qué vamos a hacer con lo digital? Que ahora todo el mundo trabaja en digital. El otro día estábamos en el Ministerio de Cultura y las propias trabajadoras de allí de archivo del Ministerio decían, oh, nosotros no queremos saber nada de esto. A nosotros lo digital deja en paz. Es decir, y a nosotros, y yo creo que es así, es decir, bueno, todo esto, en realidad, ¿cómo guardarlo? Fijaros cómo guardamos estas cosas, pero ¿cómo guardamos lo digital? En la nube, ¿pero dónde está la nube? ¿Qué garantías nos da la nube? ¿Y si llueve esa nube y precipita? No sé si entendéis lo que quiero decir, ¿no? ¿Quién maneja la nube? ¿Dónde está la nube? La nube se va, la lleva el aire. Quiere decir que no da seguridades, ¿eh? Aunque parezca una tontería y todos estemos hoy en día con el ChatGPT y no sé cuántas chorradas más, ninguna seguridad desde el punto de vista archivístico, ¿eh? Aunque nos sirvamos de las herramientas tecnológicas y digitales, claro que sí, pero para guardar lo que tenemos, no para meternos en ese otro desarrollo. No lo vamos a hacer a corto plazo. O sea, cuando alguien nos pregunta, bueno, todo esto que estamos produciendo ahora que guardamos en el servidor del sindicato y en el drive, ¿qué? Digo, me da igual, que quede ahí, que quede ahí. Normalmente archivamos lo digital con el mismo criterio que lo analógico o el papel, ¿eh? Todos hacemos las carpetitas y todos, o sea que más o menos cuando nos metamos en ello seguramente será relativamente fácil de gestionar, pero no nos inquieta como objetivo de trabajo a corto plazo, no lo vamos a hacer. Nosotros lo que queremos ahora es, sobre todo en los próximos tiempos, claro, si conseguimos financiación, fijaros que todo depende de ayudas que conseguimos. El sindicato, claro,
nos da el personal, por decirlo así, que ya es bastante, y otros medios, ¿no? Pero los grandes proyectos son subvencionados. En virtud de que conseguimos subvenciones, sabemos cosas. Nos gustaría trabajar en el archivo de la minería. Para esto la Federación de Industria nos tiene que ayudar por narices, económicamente incluso. Quiero decir, porque hoy lo que hemos hecho es guardarlo. O sea, está bien guardado, tutelado, nadie lo va a esquilmar. Eso está asegurado. Pero claro, hay que trabajarlo, ¿no? Esto tendremos que pedir ayudas a quien sea, no digo a la Federación, pero igual que lo hemos hecho para otras cosas, ministerios, etcétera. Queríamos meternos este año y no lo vamos a hacer ya con el archivo del textil de Béjar. En Béjar se abandonó la industria textil, hay mucha cosa textil seguramente en las sedes de Béjar, que es otra forma de recuperar la sede vieja de Béjar, convertirla en archivo de textil, toda la industria textil de Castilla y León. Lo íbamos a hacer este año, pero no damos abasto, la verdad se ha dicho. Pero bueno, es eso. Y otros archivos sectoriales, la industria resinera, etcétera, etcétera. Es decir, hay campo de trabajo, pero hace falta conseguir financiación para meterse en ello. Por lo menos en primer momento guardar y tutelarlo. Luego ya se describirá, se clasificará. Lo importante es guardarlo, que no se pierda. Esto es capital, ¿no? Y bueno, en eso entraremos. Nos gustaría que las federaciones guardaran con nosotros sus materiales. No hemos tenido eco más que en servicios, creo recordar. ¿Y en cuál más? Solo servicios. Bueno, se puede guardar lo personal, lo de cada federación con su federación estatal. Está bien, ¿eh? Sí, es así, pero yo tengo la impresión de que está todo manga por hombro. Sobre todo porque veo León. Últimamente veo demasiado León. Y veo cómo están los sindicatos provinciales llenos de papeles. Es decir, que no hay una gestión documental por parte de algunas federaciones, otras seguro que sí. Nos gustaría que también nosotros, no por apropiarnos de esto, sino por guardarlo y clasificarlo, ¿eh? Claro, no tenemos ningún afán patrimonialista, todo lo contrario. Pero bueno, yo creo que tenemos que aspirar a eso, que el archivo de Comisión sobre Castilla y León sea también de las federaciones, no solo de los territorios, ¿no? Creemos que hay que fortalecer como sea el grupo de trabajo, porque igual que hay cosas en las que hemos trabajado, porque hay personas que lo hacen, en cada provincia hay una persona que se dedica a esto, que generalmente es una administrativa. Pero hay otra gente que no lo entiende y pone al secretario general de responsable, que bastante tiene el secretario general, pero como no se fía de las administrativas, pues dice, yo soy el responsable del archivo. Cosas tontas que pasan. Y luego los secretarios generales o la organización pasan y los únicos que permanecen son los administrativos, que son los que se deberían dedicar a esto. Bueno, coordinar a toda esta gente que está lejos de nosotros es capital y darles mucha ayuda y mucho mimo. Y nos gustaría fortalecer el grupo de trabajo porque solo lo hemos creado, no lo hemos dado vida. Entonces en las provincias la gente está muy perdidina, ¿no? Nosotros vamos con frecuencia, vamos cuando podemos, pero está muy perdida. Y sobre todo porque las condiciones técnicas de los archivos en las sedes territoriales son los sótanos inundados, casi siempre. Y eso es terrible. Claro, depende también de qué patrimonio usamos, ¿no? Es decir, qué edificios usamos, claro. Pero es terrible. Y por último, lo que vamos a poner en marcha es la biblioteca. No sé cuándo y cómo, pero será, empezando por las actas que están ya colgadas de todos los encuentros del franquismo. Eso ya es el primer elemento de la biblioteca de Comisiones sobre Castilla y León. Es que Comisiones sobre Castilla y León tiene un fondo bibliográfico inmenso, no descrito, de libros de naturaleza laboral, social, sindical, en todas las sedes, 25.000 libros que nadie sabe lo que tenemos. Seguramente muchos ya están muertos por el camino, es decir, lo que cuentan está ya periclitado, ya está envejecido. Bueno, es una biblioteca, pero tenemos que saber qué tenemos y dónde está. Esto será la parte esa del botoncito que enseñaba Ana. Es decir, tenemos que hacer un catálogo de la biblioteca de Comisiones de Castilla y León de todos los libros que hay en la sede, que ya digo, hay miles de libros. Y estoy seguro que el fondo documental, aunque haya mucho repetido, el fondo bibliográfico, mejor dicho, de comisiones obreras en materia laboral, social, sindical, estoy seguro que es uno de los mejores de Castilla y León. Para que no lo tenemos ahí desperdigado, ni lo hemos mirado. Llegan libros y los metemos en una estantería y no sabemos lo que tenemos. Entonces, ese es otro reto al que haremos frente si el sindicato sigue vivo, que no tengo duda de que sí, pero sobre todo económicamente. Esto cuesta pasta y hay que hacerle frente. Y aunque nosotros rastreamos todas las subvenciones habidas y por haber, lo habéis visto, ahora, por ejemplo, nos han negado la segunda del Ministerio de Cultura para seguir digitalizando. Bueno, pues a veces te la dan y a veces no te la dan. Pero nosotros solo nos podemos nutrir a través de ese tipo de subvenciones
para proyectos concretos y para crecer. Y como digo, el trabajo de Juan Carlos y de Ana, que es para quitarse el sombrero. Y nada más, esto es lo que os queríamos contar. Creíamos que era necesario contarlo. Es decir, sabemos que muchos conocíais cosas de las que hacíamos, pero esto hay que contarlo. Y luego, después de contarlo, pues hay que compartirlo y sentirlo, ¿no? Y bueno, eso es lo que queríamos que hicierais, que lo sintierais como nosotros. Nada más.